La administración Trump, lo veo claro, están intentando con todas sus fuerzas avanzar hacia esta próxima guerra. De verdad, Trump lo desea mucho, y la situación se está volviendo seria. También es patético, como tú lo has llamado. Voy a poner el video. No tiene sonido, así que puedes comentarlo mientras tanto. Hay un segundo petrolero. Hubo un primer petrolero a principios de diciembre que fue capturado, y ahora hay un segundo con bandera panameña que no estaba sancionado. Trump dice que está recuperando todo el petróleo, e incluso hay informes sobre un tercer petrolero. Sí, esta es la persecución activa, la legítima, ¿no? Esto es lo que está ocurriendo, Pepe. Así es como la administración Trump está intensificando la situación con Venezuela después de numerosas amenazas de cambio de régimen. Susie Wiles, su jefa de gabinete, dice que van a hacer que Maduro suplique. Quizás convenga desarrollar las múltiples manifestaciones de este bloqueo estadounidense a Venezuela. Empecé con la guerra contra las drogas, luego pasé al cambio de régimen y ahora es Piratas del Caribe, esencialmente una especie de bloqueo marítimo a Venezuela, que no los está haciendo retroceder ni un ápice. No hemos visto ni siquiera una respuesta indirecta de Rusia o China. Por ejemplo, si bloquean un barco que transporta petróleo de Venezuela a China, China tendrá que responder de una forma u otra. Y si ese es el caso con esta última intercepción, los chinos ya están considerando cómo van a responder. En cuanto al poder militar, los venezolanos están seguros y convencidos de que tienen suficiente capacidad para repeler casi cualquier cosa que Estados Unidos les lance, incluida una invasión terrestre suicida. A suicidal land invasion. Entonces, ¿cuál es la imagen que proyecta todo esto para América Latina y para el sur global? Desde la Estrategia de Seguridad Nacional del Queremos, están afirmando que América Latina es su patio trasero, que pueden hacer lo que quieran y salir impunes. Desde el punto de vista del sur global, se trata de un imperio desesperadamente impotente que intenta controlar su patio trasero y fracasa. Este es, por tanto, el choque de narrativas que tenemos en este momento. No sabemos, por supuesto, hacia dónde va esto, pero yo no apostaría a que Venezuela se rinda. Esto no es Irak en 2003. Los estadounidenses no pueden comprar a todos los generales que quieran para derrocar a Maduro e instalar al ganador del Premio Nobel de la Paz, ese patético ganador del Premio Nobel de la Paz. El apoyo popular a una intervención estadounidense es prácticamente nulo, y el poco que existe proviene de venezolanos exiliados en Florida. Esto significa que la gente está apostando por Marco Rubio. El apoyo interno en Venezuela, los campesinos, los trabajadores urbanos, las personas que han seguido la revolución bolivariana desde el principio, está abrumadoramente del lado del gobierno en Caracas. Así que, sea lo que sea que intenten los estadounidenses en cuanto a regimentar a la población dentro de Venezuela, ya está condenado al fracaso. Lo que queda son los escenarios militares, que son todos extremadamente arriesgados, por decirlo suavemente. ¿Están intimidados los rusos y los chinos? En absoluto. Si se observa lo que dicen los rusos en la ONU y lo que dicen los chinos en sus ruedas de prensa en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Pekín, básicamente están diciendo, apoyamos la soberanía de Venezuela, y eso seguirá siendo así. Estamos en contra de cualquier injerencia extranjera. Son muy diplomáticos. Cualquier injerencia extranjera. Pero solo hay una injerencia extranjera. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Un estancamiento durante unos meses? ¿Y luego qué? Porque Trump ha prometido erradicar al actual gobierno venezolano y recuperar todo su petróleo, o el petróleo de Estados Unidos, que supuestamente fue robado por Venezuela. Eso es otra falacia total. Así que tendrá que cumplir. ¿Te imaginas a la gente de MAGA llamando a la puerta de Trump y diciendo, vale, ¿qué pasa con Venezuela? ¿Vamos a recuperar ese petróleo? Poco probable. Entonces, ¿por qué lo prometió? Tal vez Marco Rubio le engañó gravemente para que se metiera en esta aventura. Si ese es el caso,
Vaya, habrá consecuencias. No ahora, claro, pero en un futuro próximo. Así que más le vale a Marco ponerse las pilas o comprarse un billete de ida a algún sitio. Or get a one-way ticket somewhere. Because I do have, as you were talking about Russia and China's response. Porque tengo, ya que hablabas de la respuesta de Rusia y China, uno de los temas que más me interesan. No se trata solo de una declaración o de una respuesta diplomática, es la continuación del envío de petroleros a Venezuela en medio de todo esto. DD Geopolitics, nuestro amigo, dijo que un petrolero ruso, el Hyperion, llegó sin problemas a Amuay, Venezuela, sede del centro de refinado allí, el segundo complejo iraní más grande del mundo por capacidad. Así que quiero decir, siguen adelante. Y China, por supuesto, como decías, ha hecho declaraciones contundentes. Aquí tienes una de ellas. China critica a Estados Unidos por incautar arbitrariamente buques en el Caribe y expresa su apoyo a Venezuela. Pekín se opone a las sanciones unilaterales e ilícitas que no tienen base en el derecho internacional ni autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. Sí. We see that they didn't have the guts. Vemos que no tuvieron el valor de asaltar un barco ruso que venía de Murmansk en el Ártico. No tuvieron el valor de atacarlo, de apoderarse de ese barco. Eso nos dice mucho. Este bloqueo ya ha sido vulnerado y volverá a hacerlo por buques rusos y chinos. Y los iraníes ya están diciendo que enviarán barcos a Venezuela. ¿Te imaginas a estos tres países de los BRICS enviando sus propios barcos, con sus propias banderas, rompiendo el bloqueo? Entonces, ¿qué vas a decir el ministro de Suez del circo? What circus ringmaster is going to do? It's a perilous situation because you have Venezuela. Es una situación peligrosa porque está Venezuela. Estoy seguro de que viste los informes. Están escoltando petroleros. Pero luego tienes petroleros iraníes, chinos, rusos. Hay muchos elementos en todo eso que son importantes. Quiero decir, esto es más grande que Venezuela, como sabemos, pero las consecuencias también son mayores que las de Venezuela. Cuando empiezas a interferir con los barcos de esas potencias, eso tiene efectos de rebote. ¿Qué opinas? ¿Por qué crees que la administración Trump está tomando este tipo de medidas? Es como con aquel buque panameño. Parece simple acoso, pero con Rusia, eso no ocurriendo. Russia, it's not happening. It's great because all across the global south, people are paying Así que es estupendo, porque en todo el sur global, la gente está prestando atención a estos detalles. Bien, ¿quién puede escapar del bloqueo y quién no? Y enseguida se ve hacia dónde va todo esto. Va de una manera en la que toda esa fanfarronería y todas esas amenazas no están afectando a nada. Desde el punto de vista de la famosa pérdida de credibilidad estadounidense, que ha sido el mantra desde el final de la Segunda Guerra Mundial, vaya, esto es enorme. Ya has perdido tu credibilidad incluso antes de empezar a aplicar tu supuesta estrategia marítima, un bloqueo. Mira, lo que me deja perplejo, Dani, y a todos vosotros, es cómo no hay ni una sola voz entre estos aduladores tan mediocres del Trump 2.0 que le diga al presidente en 10 segundos, 15 segundos, que todo esto no tiene absolutamente ningún sentido. Nadie. Nadie. Es increíble. Así que demuestran que esta es una administración de idiotas, de auténticos necios en realidad. No tiene explicación. There's no other rational explanation for it. Well, what's interesting is that you had Tucker Carlson go on. Bueno, lo interesante es que Tucker Carlson fue al programa de nuestro amigo común, el juez napolitano, y dijo que alguien del Congreso le había contado que iban a hablar de la posibilidad de impulsar esta guerra hacia una gran escalada, ataques aéreos o algo por el estilo. Y luego, Trump dio el discurso al que Tucker se refería, y ni siquiera se mencionó a Venezuela. Quizá hubo una mención del barco de la droga. Estamos sacando el fentanilo del país y nada más. Todo fue, Estados Unidos va de maravilla conmigo. Y eso fue todo. Me pareció muy revelador. Dice mucho porque encaja con el patrón de construir una narrativa, de vender esa narrativa como locos, tanto a nivel nacional como global. Y cuando ves que la narrativa no cala, cambias la narrativa. Esta es la especialidad del imperio del caos, incluso con la administración de Alto Pan antes. Cuando la narrativa no funciona, la cambias. Bueno, en su caso nunca la cambiaron, ¿verdad? Pero en el caso de la administración Trump, donde él es un maestro en cambiar narrativas, esto es lo que mejor sabe hacer.
Así que, tarde o temprano, Venezuela como tema solo será una forma de cambiar de tema otra vez. Will be a way to change the subject again. Right. Correcto, ganamos, negociamos, se acabó. No más drogas, no más drogas. No more drugs. We're gonna Vao a recuperar todo el petróleo. We got it back. We got it. Lo recuperamos, lo conseguimos. Quería preguntarte esto porque, en el documento de la Estrategia de Seguridad Nacional, por supuesto, el hemisferio occidental aparece por todas partes, la doctrina Monroe. Pero Rusia y China se mencionan muy específicamente como actores en la región. Esa doctrina Monroe, he intentado explicarle a la gente, solía aplicarse a Europa, cuando Europa era la antigua potencia colonizadora y Estados Unidos quería mantenerla al margen para quedarse con todo para sí mismo. Ahora se trata de Rusia y China. Pero ¿qué están haciendo exactamente Rusia y China en la región que está provocando una respuesta? Porque, por mucho que parte de ello puedan ser amenazas fantasma, solo necesitamos una amenaza para justificar. No creo que sea todo eso. Sí creo que se están construyendo relaciones en América Latina que resultan preocupantes. Y me pregunto si podrías explicarlas con más detalle. Preocupantes para Estados Unidos, el imperio del caos, debería decir. No para mí. To the U.S., so the U.S. empire of chaos, I should say, not to me. Exactly. Okay, let's get one example. Exacto. Bien, tomemos un ejemplo. El puerto de Chancay en Perú, que en la práctica es un puerto clave en la ruta marítima de la seda del Pacífico Sur y que fue extremadamente popular en China cuando se inauguró. Xi Jinping fue allí para inaugurarlo personalmente. En China, todo el mundo habla ahora de la conexión Shanghái-Chancay, porque todo lo que se exporta desde Shanghái a través del Pacífico Sur llegará a Chancay. Es otro capítulo de la ruta marítima de la seda. Nalwarok Mariver, especies sentios, Sreng. Nobody saw it coming, especially in the US. Nobody knew. They knew when Xi Jinping was there inaugurating the. Sabían cuándo estuvo allí Xi Jinping inaugurando el puerto. E incluso en Sudamérica no había mucha información sobre Shanghái. Ahora hay más, porque los chinos fueron a Brasil. Ya han enviado una misión a Brasil para iniciar estudios para construir un puerto, obviamente por parte de los chinos. La famosa carretera bioceánica que une la costa atlántica de Brasil con la costa pacífica de Perú. Esa será la integración de todo lo que exporta Brasil, enviando desde el Pacífico y Smacker es China. Así es que los estadounidenses entienden por injerencia extranjera. By foreign interference. Commercial capabilities, trade capabilities. Capacidades comerciales, capacidades de intercambio, o el hecho de que el mayor socio comercial de Brasil, la principal potencia de Sudamérica, sea China. Antes lo eran los Estados Unidos, hasta hace unos 12 o 15 años, si no me equivoco. Especialmente en los últimos 10 años ha sido China. Y ambos son miembros de los BRICS. Brasil y China están muy unidos en muchos aspectos, de una forma que los estadounidenses solo pueden soñar. Así que a esto se refieren cuando hablan de injerencia extranjera, porque China está ganando terreno en toda Sudamérica, en toda América Latina. Y los rusos, su poder blando, también está aumentando en toda América Latina. Pronto habrá más inversiones rusas en toda la región. There will be more Russian investments all across Latin America. This, from the point of view of the Trump administration, is anathema. Desde el punto de vista de la administración Trump, esto es una herejía. Están invadiendo nuestro patio trasero. Y desde el punto de vista de Irán, se trata esencialmente de la relación soberana entre Irán y Venezuela. Todo eso se percibe como una violación de nuestro supuesto derecho a controlar todo el hemisferio occidental. En realidad, es un corolario de la doctrina Monroe, porque está tan desconectado de la realidad como lo estaba aquella. Así que esto no va a cambiar. Intentarán provocar una guerra híbrida, centrándose, por supuesto, en distintas partes de América Latina. Tienen mucha suerte, porque los países latinoamericanos tienden a caer en el regazo del imperio. Pasó con Argentina hace unos meses y ahora ha pasado con Chile. Incluso podría pasar totalmente con Bolivia. Pero en Bolivia todavía hay mucho apoyo popular a lo que queda de los años de Evo, ¿verdad? Y por supuesto a su soberanía.
Así que pueden contar con gobernar fácilmente sobre las neocolonias, especialmente en Sudamérica. Al mismo tiempo, están muy preocupados por los avances de Rusia y China, comerciales y diplomáticos en toda América Latina. Así que están confrontando todo el tiempo, diciendo, de acuerdo, ¿dónde necesitamos intervenir para provocar un cambio de régimen o una revolución de colores en un lado? Regime change or a color revolution on one side, and on the other side is how can we undermine. Y por otro lado, se trata de cómo pueden socavar los avances de los rusos y los chinos en tal o cual país. Así que esta dinámica continuará. Significa que están intentando aferrarse al control de todo el patio trasero, algo que no pueden lograr. Pueden controlar una parte considerable, pero no algunos de los países más importantes. En el caso de la relación de la administración Trump con Brasil, esto se va a volver mucho más complicado de lo que ya es. Porque en las próximas elecciones quizá podríamos tener de nuevo a Lula, pero también podríamos ver el regreso de la extrema derecha, y Brasil caería instantáneamente en el regazo del imperio. Así que este es un juego de apuestas muy altas. Muy altas. So this is really high stakes game, very high stakes. We've heard U.S. officials literally say, "Oh well, Colombia." Sabes, hemos oído a funcionarios estadounidenses decir literalmente, oh bueno, Colombia está subiendo, Brasil está subiendo con estas elecciones. Se está enviando un mensaje muy claro de que todo se trata de control total. Pero Pepe, una pregunta que tenía era, sí, pero aún así, la cuestión es, ¿qué va a ofrecer Estados Unidos después de esto? Porque Rusia y China tienen muchas relaciones con neocolonias. Pueden comerciar con cualquiera. ¿Esto realmente detiene o resuelve algo? ¿O es solo una medida temporal, un intento de frenar las cosas, de esperar que este proceso que ya está en marcha se ralentice un poco? Sí. Hope it slows down a bit, this Yes. process underway. Oh, you're right. Hoping to slow down an inevitable Tienes razón, process se intenta frenar un proceso inexorable. Una gran parte, aunque no la mayoría por desgracia, de los países latinoamericanos están ejerciendo su soberanía. Y en el caso de los más poderosos, la situación está muy dividida. Si tenemos a Chile y Argentina cayendo en el regazo del imperio, por otro lado tenemos a Brasil que resiste. Pero hay muchos peros. Si Lula continúa, y Brasil es un caso triste de ser quizá el país de un solo hombre defendiendo su soberanía, quien suceda a Lula nunca estará al mismo nivel en cuanto a capacidad de negociación, en cuanto a perfil, un perfil de alto nivel en todo el sur global, en cuanto a comprensión de las motivaciones del imperio, etc. Y es muy fácil contar con quintas columnas por todas partes, especialmente en Sudamérica. Ese es el caso de Argentina y ahora de Chile. That's the case of Argentina, and that's now the case of Chile. So, from the point of view of always having Desde el punto de vista de tener siempre sus nenúfares, o nenúfares gigantes, en Sudamérica especialmente, el imperio no está preocupado. Sus dos focos principales son México y Brasil. México debe tener mucho cuidado al ejercer su soberanía y no ser devorado por el imperio, al mismo tiempo que evita antagonizarlo hasta el punto de provocar una intervención o un cambio de régimen, por ejemplo, o una nueva revolución de colores. En el caso de Brasil, que es una potencia regional del Atlántico Sur y un miembro importante de los BRICS, ahí está la verdadera complicación. La quinta columna en Brasil es extremadamente fuerte y poderosa, y eso complica enormemente la situación. Por desgracia, nací en Brasil, así que siempre llevo un poco de Brasil conmigo a todas partes. Me duele ver que las perspectivas no son precisamente alentadoras. Tal y como lo veo, y mientras ambos somos testigos de lo que ocurre en Venezuela, creo que la gente subestimó realmente la fortaleza de Venezuela y lo frágil que es el resto de la situación, especialmente en Sudamérica. Por supuesto, Cuba lleva más de 60 años bajo sanciones. No siempre pueden resistir, pero no hay ninguna revolución de colores en camino hacia Cuba. Lo intentaron. Hace un par de años, fracasó. En Venezuela, ya sabes cuántas veces lo han intentado. Las sanciones son absolutamente desastrosas. Y aún así, su sistema político se mantiene, sin mostrar señales de aflojar, a menos que Estados Unidos intente eliminarlo todo por la vía militar, lo cual sería un desastre.
militarily, which was a disaster. But the rest of the situation, though, yeah, if we look Pero at el resto de la the situación, competitors, we sí, even have si miramos a los people like competidores, Gustavo incluso Petro tenemos, and por ejemplo, Claudia a Gustavo Sheinbaum, Petro these two y a very Claudia vocal Sheinbaum, nodes dos nodos of muy this importantes en este process proceso de of multipolaridad en América multipolarity in Latin Latina. America. They've Han wavered a vacilado un bit. poco, They've han given dejado cierto some- margen a Estados they've Unidos given en torno a some Venezuela, room to the de manera United States similar a around como Lula ha Venezuela, tenido que similar to hacerlo, how Lula o has se ha had sentido to obligado a or hacerlo, felt compelled al no to give reconocer siquiera, room por ejemplo, que around Maduro not es el even presidente de acknowledging, for Venezuela. example, Sheinbaum y Maduro Gustavo as the Petro han president dicho of cosas muy Venezuela. contradictorias And sobre lo que debería Sheinbaum and suceder. Gustavo Petro have said No pretty intervención, contradictory things pero el about pueblo debe what decidir. should happen. Pero el No, pueblo no ya ha decidido. intervention, but Maduro the es el people líder. should decide. But the people have already decided Maduro is the leader. This dynamic shows to you and to our audience. Esta dinámica muestra, tanto a ti como a nuestro público, lo difícil que es navegar por el humor, los caprichos y las idiosincrasias del imperio, sobre todo porque están concentrados en un solo hombre. No diría que es Julio César, es Calígula, y Calígula solo decide. Hemos tenido muchas conversaciones sobre los emperadores romanos estos últimos días aquí en Italia, y hay consenso en que, sí, él es básicamente una recreación de Calígula, así que todo depende de sus cambios de humor, especialmente porque, una vez más, no es un táctico, ni un estratega, no lee nada y no puede pensar a largo plazo. Así que obviamente es cualquier cosa nueva que capte su atención, y 5 segundos después, ya es otra. Su capacidad de concentración dura entre 5 y 10 segundos, y es incapaz de retener o procesar información crucial. Así que puedes imaginarte a Sheinbaum, Petro y Lula. Tenemos que idear una estrategia para contrarrestar esta situación, pero no podemos antagonizarlo directamente. Nunca. Regla número 1. Es un ejercicio de equilibrio, muy complicado. Y por supuesto, no son potencias nucleares, no son potencias hipersónicas. Una cosa es cuando China y Rusia hacen eso, y otra muy distinta cuando lo hacen México, Brasil o Colombia. Sí. Right. Yeah. Yeah. And, we're going to close here, Pepe. Sí. But when I see Y bueno, Maduro vamos a ir offering cerrando a aquí. mocking Pero cuando veo a Maduro, por ejemplo, burlándose de la llamada telefónica de Trump, en contraste con cómo Sheinbaum, Petro o incluso Lula han tenido que reaccionar ante lo que está ocurriendo, pienso, hay un elemento que es fundamental en todo esto, y es contar con las Fuerzas Armadas, con el ejército, con apoyo. Tener al Estado entero de tu lado, no solo al partido en el que estás, sino al propio Estado. Ese es un elemento que, quiero decir, mira, Colombia y México, Estados Unidos, la inteligencia, el Estado profundo, todos están metidos ahí. Así que sí, es muy difícil ir más allá de los límites. Muy difícil. Push the envelope. Very difficult. And there's an element, Danny. Y hay un elemento, Danny, un elemento de swing ahí, que es algo muy caribeño. Saben cómo moverse con ritmo, saben cómo moverse, saben cómo hablar, sobre todo, y conocen el poder de la burla. Puedes destruir una superpotencia burlándote de ella, y ellos lo entienden mejor. Los venezolanos lo entienden, los colombianos lo entienden, los cubanos probablemente lo entienden mejor que nadie. Yeah. Oh, yeah. Sí. Well, they're Oh, far sí. Bueno, su antepasado Fidel Castro era muy bueno en eso, muy bueno en eso.